Hola a todos los asistentes. Vamos a comenzar nuestra martes class de ICPF. Eh, ya tenemos más de 121 personas inscritas, por tanto, ya tiene aforo adecuado mi amigo Juan García Blázquez, que será el ponente de hoy, ¿no? Juan García Blázquez es, bueno, no es solamente buen profesional, si dice, como decían en Roma, no hay que ser honrado, sino además hay que parecerlo, no hay que ser buen profesional, sino además que hay que parecerlo. Y en este sentido, Juan García Blázquez no es solo un buen profesional, sino además que lo parece, y ahí tiene todas esas siglas que los que nos dedicamos a estas profesiones de aseguramiento, pues sabemos lo que significan, ¿no? Es difícil obtener, pues eso, el certificado internacional de auditor interno, el CIA, no es fácil, el CRMA, la parte reconocido también por COSO, en la parte también de compliance, que es primo hermano, ¿no? En ciertas tareas, pues tiene también su certificado CESCON y IFCA, y aparte su máster de auditoría, y me consta que está al día de todo lo que se mueve en la profesión, y por eso, pues bueno, charlando dijimos, oye, Juan, pues no te lo quedes todo lo que sabes, sino acompáñanos y coméntanos algo de esta mezcla, ¿no? De dos cosas que se están produciendo ahora mismo en la profesión de aseguramiento. Bueno, en la parte de auditoría interna, muchos de los que estáis aquí con nosotros sois de la auditoría interna y sabéis que hay unas nuevas normas globales de auditoría interna, donde es un paso hacia adelante por donde reconducir la profesión. Y en este sentido, pues bueno, Juan lo conoce bien. Y por otra parte es COSO, ¿no? COSO también, su última guía específica de lo que en el ICPF pues tenemos el foco, que es el fraude, pues también nos va a, bueno, conectar esos dos elementos y en su día a día, porque Juan no es solamente, bueno, profesor o que se dedique a compartir sus conocimientos en instituciones de prestigio, sino que además pues está en el día a día como director en la parte de Redondo S.A., que es una empresa, bueno, ubicada en Perú, aunque Juan es español, pues está en el día a día también en la trinchera pegando tiros con la realidad, ¿no? Yo antes de darle la palabra a Juan García Blázquez, quería también recordar un par de cosas, ¿no? Sabéis que en el ICPF, pues lo que queremos es cooperar con instituciones y hacer cosas en lucha contra la corrupción, en la lucha contra la corrupción y el fraude, ¿no? En este sentido, pues ya vamos siendo veteranos y tenemos nuestro congreso, uno de los congresos que tenemos, el CLAFO, el Congreso Latinoamericano de la Prevención del Fraude, que lo tenemos el día 24, 25 y 26 de abril. 24 y 25 será en formato streaming, solamente conexión, y los que quieran ir a Costa Rica y estar también por allí saludando a amigos y compañeros, pues el día 26 lo podrán también hacer en presencial. Eh, ya sin más, le voy a dar la palabra a Juan y solamente recordaros ya finalmente que vamos a escuchar a Juan en toda su ponencia y al final podéis ir a lo largo de la ponencia, ir haciendo las preguntas en la parte de preguntas de Zoom que estamos retransmitiendo vía Zoom para que nuestra secretaria general que nos está acompañando, Marta Villén, pues al final se las pueda ir formulando y haciendo, pues como conocéis la dinámica, al ponente, ¿no? Y Juan, sin más dilación, pues te paso la palabra. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Marta. Buenas tardes, buenos días a todos. Depende de en qué parte del mundo os conectéis. Muchas gracias, Juan Ignacio, por esa presentación. Sin duda, tú sabes que eres mi referente en todos estos temas de auditoría, fraude, compliance. Como dices, a veces el auditor hacemos un todo, de todo un poco, ¿no? Bien, quiero empezar con una estadística un poco preocupante, que es la que venimos escuchando ya desde varios años atrás, que es la consultora McKinsey, que todos conocemos. Esta información la tienen, por supuesto, en la página ICPF, en la sección de recursos. Fíjese que dice que el aumento de la sofisticación y colaboración entre los defraudadores en ámbitos digitales, phishing, malware, fraude de código QR, ha exacerbado los retos para la gestión del fraude en América Latina. Es decir, cuando consideramos que ya estamos a la vanguardia en temas de prevención de fraude, cada vez nos estamos dando cuenta que no tanto, ¿no? O sea, es un poco complicado
ver las diferentes opciones que hay de fraude alrededor del mundo. Y hay alguna estadística que, como saben, comparte McKinsey con ACFE, que es que el 5% del EBITDA o el 5% de los ingresos de nuestras organizaciones se lo lleva el fraude. Así que imagínense del monto o del importe que estamos hablando, ¿no? Vayámonos a al importe neto de la cifra de negocio, lo multiplicamos por 5% y eso es lo que se lleva al fraude. Por tanto, no es poca cosa. Efectivamente, aparte del informe McKinsey, como saben, tenemos ya disponible el reporte de las acciones de ACFE, que sale cada 2 años, marzo de 2024 es este informe, y de nuevo mantiene lo mismo, ¿no? Mantiene que si bien es cierto, el 89% de los casos que ellos han detectado o ellos han encuestado de fraude corresponde a, a fraudes relacionados con robo de activos, lo más crítico sigue siendo el fraude de estado financiero, ¿no? Es lo que genera a la organización, digamos, una mayor pérdida. Por lo tanto, nosotros como auditores, que nos gusta y tenemos que asegurar que exista efectivamente un programa antifraude, creo y considero importante enfocarnos en ese fraude de estado financiero, ¿no? De hecho, SOX y todas estas normas que salieron justamente salieron enfocado en este tema. Bien, como bien explicaba Juan Ignacio al principio, hay una encuesta, imagino que ustedes ya han revisado el pulso de la auditoría interna, que es un documento que saca el Instituto de Auditores Internos Global. Este es el pulso de la auditoría interna de enero del 2024. Y efectivamente sale que el DEA, los que somos DEA o DAI o director de auditoría interna, como quieran llamarlo, el máximo responsable de auditoría interna, no solo tiene responsabilidades de auditoría interna, sino tiene otro tipo de responsabilidades. Fíjense que el 45% tiene responsabilidades sobre investigaciones de fraude. De hecho, en muchas ocasiones, el DEA tiene como dos áreas bien distintas, ¿no? Auditoría interna y fraude. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos esas capacidades, esas habilidades, justamente para hacer esas investigaciones de fraude que per se quizá no tengamos los auditores internos, por lo tanto, tenemos que aumentar esas capacidades, insisto, y esas habilidades de fraude. Para aquellos que les guste mucho leer, como a mí, también tienen el documento de la OCDE, Anti-Corruption and Integrity Outlook, también del año 2024. Por lo tanto, tenemos mucha documentación, mucha información, pero al final la conclusión siempre es la misma, ¿no? El 5% de los ingresos se lo lleva el fraude, por lo tanto, tenemos que luchar contra ese fraude para evitar eh, que no cree valor la organización. ¿Por qué? Porque se lo está llevando el fraude. Bien, la idea es que yo hable poquito, 30 minutos, y lo más importante, como todos los webinars, es lo último, que son las preguntas. Y un poquito lo que queremos hablar es qué responsabilidad tenemos los auditores internos respecto al fraude, por supuesto ya enfocándonos, como bien decía Juan Ignacio al principio del webinar, en las normas globales de auditoría interna 2024, que como saben las tenemos ya disponibles desde el 9 de enero de este año y van a entrar en vigencia, es decir, tenemos un año para que el 9 de enero del 2025 ya las tengamos implementadas. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿qué responsabilidad tenemos? Y luego, tanto si vamos a hacer un servicio de aseguramiento como si vamos a hacer un servicio de asesoramiento, ¿no? Que así es como ahora nos indica el instituto, el glosario de las NOVAI, tenemos que conocer cómo es un programa de prevención del fraude. Insisto, si lo queremos auditar o si queremos hacer asesoramiento. Y eso va a depender siempre del nivel de madurez que esté en nuestras organizaciones. Mi recomendación es que si en nuestras organizaciones el programa de prevención de fraude tiene un nivel bajo, es decir, un nivel 1 de madurez, ayudemos a la alta dirección, ayudemos al máximo órgano de gobierno a implementar este modelo de prevención del fraude, es decir, hagamos ese asesoramiento. Si por suerte ya estoy en una empresa regulada, cotizada, etcétera, donde ya existe una segunda línea que se encarga de ello, yo ya puedo hacer mi función de aseguramiento, es decir, el auditor interno puro. Y bueno, como todo modelo, vamos a repasar cuáles son las reglas del juego, qué gobernanza es importante que tengamos o que evaluemos para esa gestión del riesgo de fraude.
vamos a hacer hincapié de cómo evaluamos esos riesgos de fraude, ¿no? Ustedes ya saben, triángulo del fraude, pentágono del fraude, etcétera, etcétera. Cuáles son las actividades de control y el quinto punto, esas famosas investigaciones de fraude y ese monitoreo. Recuerden que efectivamente para las actividades de control, el próximo martes class, ustedes van a tener a Iván Martínez, que no creo que necesite presentación, Iván. Iván justamente le va a hablar de la ISO 37001, que es un poco paralelo a lo que vamos a hablar ahora, que es el COSO Fraud Risk Management. ¿Ok? Recuerden, siempre tienen la opción de COSO y la opción de ISO. Y en el punto 5, que son investigaciones de fraude, también estoy seguro que ya están utilizando la ISO 37008, perdón, que es una guía de aquellas investigaciones internas que hacemos en las organizaciones. ¿Ok? Y por último, el punto 6, que es aquello que nos gusta revisar los auditores, ¿no? El monitoreo de todo el programa de riesgo de fraude. Bien, esto imagino que ya todos estamos bien actualizados con el tema de las normas globales de auditoría interna, que como saben, hemos pasado de este círculo del año 2017, que es el que venimos trabajando hasta ahora, a este círculo que ya, insisto, va a estar en vigencia el 9 de enero del 2024, donde en el corazón de esas NOGAI tenemos, perdón, en el corazón de ese marco 2024 tenemos las normas globales de auditoría interna. Pero hay algo bien interesante, como han visto. Aparte de las NOGAI, existen los que son los requerimientos tópicos. Es decir, si vamos a auditar uno de estos requerimientos tópicos, vamos a tener que utilizar ese documento que ya el instituto los está sacando en versión borrador. El primero que ha sacado el instituto es ciberseguridad y está en versión borrador. Recuerden, como siempre, 90 días de encuesta pública y a partir de ahí el instituto emite el requerimiento tópico de ciberseguridad. ¿Qué significa? Que además de las NOGAI, cuando yo audite o haga servicios de auditoría interna relacionada a la ciberseguridad, tengo que utilizar este requerimiento tópico. ¿Y por qué les cuento esto? Porque uno de los requerimientos tópicos que vamos a tener que usar cuando evaluemos o asesoremos sobre el modelo de prevención antifraude va a ser justamente el requerimiento tópico de fraude. ¿Okay? Pero insisto, todavía el instituto podemos utilizar papers anteriores, pero insisto, todavía no tenemos la versión borrador de estos documentos. ¿Ok? Bien, las normas, como saben, ahora ha cambiado un poco la estructura, ¿no? Recuerden aquello de la misión, definición, el código de ética, los 10 principios fundamentales. Ahora ya no, ahora tenemos 5 dominios, 15 principios, y dentro de esos 15 principios, 52 normas, una parte obligatoria. Recuerden que las normas nos habla de 234 debes, es decir, 234 obligaciones que tenemos que cumplir los auditores internos, y después el instituto, muy amablemente en esa NOVAI, nos dice cómo implementarlo y cómo dar evidencia de que efectivamente lo tenemos implementado. ¿Para qué? Para que luego cuando venga esa evaluación externa de calidad una vez cada 5 años, podamos evidenciar que efectivamente estamos cumpliendo con las normas. Esto es un poco la estructura y el contenido de las normas globales de auditoría interna, que no voy a detallar, pero sí que vamos a detallar cuáles son o qué responsabilidades tenemos el auditor interno respecto al fraude en base a estas NOGAI. En la primera norma que nos recuerda la importancia del fraude es la norma 3.1, que como saben está dentro del dominio 2, que sustituye al actual código de ética, pero le incluye el ejercicio debido cuidado profesional, es decir, la norma 1200. Fíjense que ya la norma 3.1 nos dice que los auditores internos debemos reunir o obtener la competencia para cumplir nuestras responsabilidades de forma exitosa. Es decir, yo no puedo hacer aseguramiento sobre el modelo de prevención del fraude, yo no puedo hacer asesoramiento del modelo de prevención de fraude si es que no tengo las habilidades y competencias necesarias para ello. ¿Okay? Esto ya me lo exige la norma 3.1. Y luego como recomendación, ¿por qué lo pone como recomendación? Porque puede ser que ustedes únicamente hagan servicios de aseguramiento, pero como hemos visto, el 45% también tiene responsabilidad sobre el fraude. Por lo tanto, como nos dice esta norma, deberíamos desarrollar competencias específicas sobre el fraude. ¿Okay? Por lo tanto, me atrevería a decir que ahora
Ya no estamos tan lejos de esa segunda línea de prevención de fraude, sino que estamos bien cercanos a la gestión de fraude en nuestras organizaciones, que creo que es como hemos estado siempre, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros evaluamos los riesgos, ¿ok? Cuando aplicamos el debido cuidado profesional, la norma 4.2 ya nos exige también evaluar cuál es la probabilidad de que ocurra fraudes en ese proceso que estamos auditando. ¿Ok? Y lo vamos a ver tanto cuando hacemos nuestro plan de auditoría basado en riesgos como cuando planificamos nuestro engagement. En ambos momentos, yo tengo que evaluar continuamente dónde está el riesgo de fraude en mi organización. Y para eso es muy importante conocer mi organización. No es lo mismo un banco que una empresa de alimentos, que es en la que estoy ahora. ¿Ok? Por lo tanto, es importante conocer en qué procesos del mapa de macroprocesos existe mayor probabilidad de que se produzca un fraude. Y efectivamente, como hablamos dentro de ese plan de auditoría basado en riesgos, ¿sí? Recuerden que aquí no habla de plan anual, habla de plan de auditoría basado en riesgos, nos obliga, porque pone debe, obligatorio, considerar la cobertura del riesgo de fraude. Por tanto, no es optativo. Estoy seguro que cuando hacen su plan de auditoría basado en riesgos, agosto, septiembre aproximadamente del año, evalúan en qué procesos hay mayor riesgo de fraude, por lo tanto existe una mayor probabilidad de yo entrar como auditor a revisar esos procesos. ¿Sí? Bien, de nuevo la norma 11.1 nos recuerda que es importante obtener información respecto a los riesgos emergentes. Ustedes ya conocen, Risk in Focus, el reporte de riesgos del World Economic Forum, etcétera, etcétera, y específicamente de los riesgos de fraude. Por lo tanto, tengo que conversar, tengo que hablar con el board, ¿no? Con mi jefe, con el presidente del directorio, el presidente del consejo de administración, y tengo que hablar con mi CEO, con mi gerente general. Y es importante que nosotros ya sepamos cuál es el apetito al riesgo, cuál es la tolerancia al riesgo y cuál es la capacidad al riesgo de fraude en mi organización. Por si acaso, aquellos que todavía en sus empresas no existan estas definiciones, les recomiendo el paper del Instituto de Auditores Interno de España, que se llama Definición e Implementación del apetito al riesgo. Así que entran con su usuario, con su ID y revisan este paper. De nuevo, recuerden norma 13.2, en esa evaluación de riesgos para establecer la estrategia de auditoría interna, yo tengo en cuenta los riesgos de fraude, pero también cuando yo vaya a planificar mi engagement, yo tengo en cuenta los riesgos de fraude. Si yo voy a auditar el proceso de compras nacionales, tengo que evaluar por dónde podrían estar los riesgos de fraude y los diferentes esquemas de fraude. Bien, una vez ya tenemos claro cuáles son las responsabilidades que tenemos los auditores internos respecto al fraude, mi recomendación siempre es que evaluemos, insisto, el nivel de madurez que existe en nuestro área, en nuestra empresa, perdón, respecto al modelo de gestión de fraude. No vamos a entrar en detalle, pero ustedes saben que existe el modelo de madurez de capacidad, que es un modelo que vino del área de IT, y podemos estar en un nivel inicial y podemos estar en un nivel optimizado. Si estamos en un nivel inicial, mi recomendación es que no hagamos aseguramiento, sino que hagamos asesoramiento, que ayudemos, acompañemos a la alta dirección y al board para implementar, para mejorar la madurez de ese modelo de prevención del fraude. Independientemente de que hagamos aseguramiento o asesoramiento, tenemos que conocer la buena práctica, tenemos que conocer cómo es el modelo de fraude y para eso vamos a repasar muy rápidamente, ¿no? Porque, insisto, la idea es preguntas y respuestas al final del webinar, qué nos dice el Fraud Risk Management, recuerden, el COSO Fraud Risk Management, que la versión que estamos trabajando es del año 2023, mayo 2023, segunda edición. De nuevo, quiero recordar algo importante. Si bien es cierto, el 89% de los fraudes corresponden a robo de activos, esos fraudes conllevan una pérdida promedio de $120.000. Por el contrario, el 5% únicamente de los fraudes corresponden a estados financieros, o sea, es decir, fraude sobre estados financieros,
pero fíjense que el promedio de la pérdida son casi $800.000. Por eso SOX y el Steve en España se enfoca primero en el control interno, sistema de control interno de la información financiera, porque ahí está el grosso de la pérdida. ¿Ok? Luego ya nos preocuparemos si me roban el papel higiénico, si me roban el azúcar, etcétera. Pero primero nos preocupamos de esto. ¿Ok? Definición, yo creo que ya tenemos claro que al final el fraude es cualquier acto intencional. Yo creo que esta palabra es la clave. ¿Por qué? Porque estoy seguro que cuando ustedes hacen investigaciones de fraude, investigaciones forenses, una de las cosas que vemos, que lo primero que dice el supuesto defraudador es con un error. Entonces, si no podemos sustentar y evidenciar que ha sido intencional, no vamos a poder concluir que es un fraude. Por lo tanto, la palabra clave es intencional. Pero me quiero ir al glosario del instituto, insisto, esto lo tenemos en las Novae 2024, que habla de algo bien interesante que añaden al final, que es en beneficio propio o del negocio. Lo digo porque a veces cuando hacemos esas investigaciones de fraude, el supuesto defraudador lo que nos dice es, pero fue en beneficio de la empresa, pero no importa. Aunque sea en beneficio de la empresa, es fraude. ¿Ok? Es decir, el sobornar a un funcionario público para obtener una licencia es en beneficio de la empresa. Es un fraude. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, palabras claves es intencional, beneficio propio o del negocio. Antes de entrar en el Cost of Fraud Risk Management, me quiero ya remontar al año 2013, ¿no? Que es desde cuando utilizamos el COSO control interno, y ya el principio 8 nos hablaba que por un lado, para implementar un buen sistema de control interno, tenemos que considerar los distintos tipos de fraude y los distintos esquemas de fraude. No vamos a entrar en detalle, pero ustedes saben ya de sobra el triángulo del fraude, el pentágono, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver por encima en las siguientes slides. Y luego ya el punto 2, 3 y 4, si se dan cuenta, es el triángulo del fraude. Tenemos que evaluar qué incentivos y presiones existen para cometer fraudes, es decir, por ejemplo, unos bonos o un bonus variable muy enfocado en consecución de objetivos que a priori son difíciles de lograr, ¿ok? No sé si han visto la serie de Netflix que es Dirty Money. Ahí es interesante esta serie porque nos habla justamente de esos incentivos perversos que ponían esas empresas, que aumentó la probabilidad de fraude, de hecho se materializó el fraude. Luego tenemos que evaluar qué oportunidades de cometer fraude hay en mi organización, es decir, cómo está mi sistema de control interno. ¿Ok? Hay debilidades que pueden generar cometer fraude. No vamos a entrar en detalle, pero ustedes saben, segregación de funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Controles muy potentes que tenemos que tener justamente para evitar esas oportunidades. Y luego el tercer ingrediente del triángulo del fraude, como saben, es la racionalización. Es decir, bueno, la empresa no me ha subido el sueldo, a mi compañero le ha subido el sueldo y a mí no, por lo tanto, bueno, cometo el fraude porque es en lo justo y necesario. Bien, recuerden que el COSO Fraud Risk Management, lo que busca es relacionar estos 5 principios que tiene COSO FRM con los 5 componentes y los 17 principios que tiene el COSO 2013. Y lo primero es establecer las reglas del juego, el tone at the top, ¿no? El entorno de control. La organización establece y comunica un programa de gestión del riesgo de fraude. Fíjense que aquí dice también comunica. No es que lo establece y nadie lo conoce, ¿no? Al contrario, lo comunica. Y por lo tanto demuestra qué expectativas tiene el máximo órgano de gobierno, el board, y por tanto el compromiso que tiene con la integridad y los valores éticos. ¿Qué significa, digamos, esa frase que nos dice el COSO, que es una frase feliz y es muy bonita? Pues como pone acá, los líderes no dan órdenes, se ensucian las manos y te muestran cómo se hace. ¿Ok? El famoso tone at the top y el famoso liderar con el ejemplo. ¿Ok? Es importante que
ellos, el board, son los representantes de los accionistas, los representantes de los dueños de la compañía, establezcan una cultura basada en valores éticos e integridad. A mí me gusta mucho leer y a mí me gusta siempre recomendar algún libro, aunque mi esposa me dice que ya deje de recomendar libros y empiece a recomendar series. Pero yo insisto que es importante los libros. Hay un libro que imagino que se han leído y si no, se los recomiendo encarecidamente, que es El juego infinito de Simon Sinek. Simon Sinek, ya lo conocen, es un gurú del liderazgo, 2,5 millones de seguidores en LinkedIn, ya se puede imaginar, y justamente nos habla que, ojo, la forma de gestionar las empresas es a través de un juego infinito, que es muy diferente a cómo gestionar un juego finito, por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Ok? Pero bueno, ahí les dejo el libro para que vean y al final la conclusión que nos da este libro es, hoy en día no solo es importante el beneficio, sino que es igual o más importante el cómo logramos ese beneficio. ¿Ok? Por tanto, aquí está el famoso tone up the top. Y un control por antonomasia que ustedes ya conocen y utilizan mucho es segregación de funciones. ¿Ok? Es como a quién le damos la llave, ¿no? Si tenemos un RP, ¿quién tiene acceso a las transacciones? ¿Ok? ¿Por qué tiene que tener acceso a las transacciones? Si uno tiene acceso a la transacción A, es incompatible quizá que tenga acceso a la transacción B. Por tanto, es importante esa segregación de funciones. Me atrevería a decir que un control básico que tenemos que asegurar a los auditores internos de manera periódica, al menos anualmente. Y esto es una recomendación. ¿Ok? Bien, recuerden que al final el board lo que tiene que hacer es aprobar la estrategia en gestión de riesgos, pero tiene otra función muy importante, otra responsabilidad muy importante, que es supervisar. Y por lo tanto, en las empresas existe normalmente, ¿no?, el comité de auditoría, donde ahí se ve la parte de auditoría, existe un comité de riesgos, ¿no?, o una comisión para los que estáis en España, ¿no?, comisión de auditoría, comisión de riesgos, donde se supervisa ese programa de prevención de fraude. Y esto es importante que se haga. ¿Cada cuánto? Ustedes deciden, por buen gobierno corporativo, cada 3 meses. Y es importante también que ellos, dentro de liderar con el ejemplo, establezcan una descripción de puestos y una evaluación y una planificación de sucesión del CEO, igual que vamos a hacer con el resto de puestos claves en la organización. ¿Ok? Recuerden uno de los principios importantes del componente 1 de COSO 2013. Y por supuesto, el board apoya el plan de auditoría interna, ¿no?, de manera que nosotros tenemos acceso ilimitado a la información, a los datos, a las personas. ¿Ok? Bien, una vez ya el board ha establecido esas reglas del juego claras y comunicadas y están supervisando de que esas reglas se cumplan, es importante evaluar los riesgos. Esa evaluación de riesgos es un proceso dinámico, iterativo, que significa que es constante. Es decir, esa matriz de riesgo no significa que sea un cuadro que yo pongo en la pared y simplemente lo veo una vez al año. No, eso debe ser dinámico. Si me cambia el contexto, que creo que lo tengo por ahí, si me cambia el contexto, me puede cambiar, mejor dicho, los riesgos. Quizá la probabilidad, quizá el impacto, quizá añaden riesgos, quizá eliminemos riesgos. Ustedes saben que cuando existen problemas tanto en la empresa, es decir, la empresa empieza a perder dinero, como en el país, ¿no? El país empieza a estar en crisis, aumenta la probabilidad de cometer fraude en la organización. Por lo tanto, tienen que estar atentos, ¿no?, hacer lo típico, análisis PESTEL, el DAFO, las 5 fuerzas de Porter, todo lo que ya sabemos, para no dejar oxidado y olvidado esa evaluación de riesgos. La buena práctica te dice que para evaluar riesgos exista un equipo multidisciplinar, ¿no? Existe un equipo donde va a haber alguien que conoce mucho el negocio, conoce mucho el sector y por lo tanto va a saber por dónde se pueden dar los fraudes. Seguro que va a haber alguien experto en identificar fraudes, experto en prevención de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser que esté ahí estemos nosotros, los auditores internos, como parte de ese asesoramiento, porque en teoría debemos conocer, ¿no?,
el sistema de control interno, debemos conocer la organización, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos ese chip de evaluar el riesgo de fraude. Vamos a identificar esquemas y riesgo de fraude. Insisto, si estamos en una empresa de alimentos, ya sabemos por dónde se pueden dar los riesgos de fraude. Si estamos en una empresa de bancos, ya sabemos por dónde se pueden los riesgos de fraude. Lamentablemente, los riesgos de ciberseguridad es en todas las organizaciones, pero cuanto más tecnológicos seamos, más riesgo de ciberseguridad tenemos. ¿Ok? Hoy en día yo creo que a nadie le preocupa que nos roben el teléfono, sino lo que nos preocupa es que nos roben el teléfono y accedan a nuestras cuentas bancarias y nos vacíen todo el dinero que tenemos en las cuentas bancarias. ¿Ok? Tengo un amigo que es experto en ciberseguridad que él, por ejemplo, no tiene ninguna aplicación del banco en su teléfono móvil. ¿Por qué? Porque él está convencido de que no hay nada seguro. Quiere hacer transacciones, lo hace desde su casa. ¿Ok? Por lo tanto, no tiene el Bizum, que continuamente lo está utilizando. Insisto, evaluando el riesgo de fraude, vamos a poder implementar una serie de controles otros. Como siempre, estimamos la probabilidad, estimamos el impacto. Insisto, es importante involucrar a todo el personal, ¿ok? Todos y cada uno, recuerden el modelo de las tres líneas del instituto, ¿ok? Que siempre que repaso este modelo me acuerdo de Juan Ignacio, porque fue uno de los impulsores. Y recuerden, insisto, este modelo de las tres líneas. La primera línea tiene una responsabilidad, la segunda también y nosotros como auditores también. Por lo tanto, tiene que estar involucrado todo el personal de la compañía. Luego voy a testear controles y eso lo vamos a ver más adelante, donde voy a evaluar tanto el diseño como la efectividad. Y al final lo que quiero ver es si esos riesgos residuales se encuentran dentro del apetito al riesgo que ha establecido el board, que ha establecido el máximo de órgano de gobierno. Y todo esto lo tengo que tener documentado. ¿Sí? Es importantísimo. Insisto, acá les comento el PESTEL, el FODA, estos metodologías muy utilizadas para evaluar continuamente el contexto, tanto interno como externo. Bien, para aquellos, ¿no?, que quizás puedan empezar a evaluar esos riesgos de fraude en su organización, una buena manera es utilizar el árbol de fraude de ACFE, ¿no?, donde de alguna manera nos desglosa los tres tipos de fraude: corrupción, apropiación ilegal de activos y fraude en estados financieros. Y aquí podemos tener algunos temas, luego al final de la charla vamos a ver algunos red flags. ¿Ok? Lo típico, ¿no? Los conflictos de interés, autoevaluación de conflictos de interés, cómo evaluamos que no se puedan dar esas comisiones ilegales, ¿ok? Cómo evaluamos que no existan ingresos ficticios, cómo evaluamos que los ingresos no estén subestimados, ¿ok? Y como saben, aquí trabajamos muy de la mano con la segunda línea, el área de compliance, el área de prevención de riesgos, el auditor externo, ¿no? Recuerden que por el principio 9 de las NOGAI tenemos que coordinar con otros proveedores de aseguramiento, por tanto es importante, insisto, esa coordinación y confianza con otros proveedores de aseguramiento. Y tienen, estoy seguro que ya lo conocen, el famoso árbol de fraude de ACFE, donde nos orienta por dónde están los tipos de fraude, ¿no? Por ejemplo, los empleados fantasma, ¿no? Entonces, es importante que repasemos cada uno de estos puntos y veamos si se puede dar o no en nuestra organización. Recuerden que esto es un traje a la medida. No es que venga yo de una empresa, me traiga mi modelo y lo implemente. No, lo puedo traer como input, pero es un traje a la medida. Tengo que conocer el sector. En el mismo sector, dos empresas del mismo sector pueden y deben tener un modelo de prevención de fraude diferente. Esto le voy a pasar rápido porque ya es súper conocido por todos el triángulo del fraude. Y recuerden que, digamos, algunas evoluciones de ese triángulo del fraude es el diamante, ¿no? Donde dice, ok, aparte de la oportunidad, del incentivo y la racionalización, es importante la capacidad que tenga ese defraudador, por lo tanto tenemos que evaluar esa capacidad. El pentágono ya nos hablaba de la arrogancia, ¿no? La arrogancia es porque yo lo merezco, ¿sí? He hecho fraude, ¿por qué? Porque me lo merezco, ¿no? Yo tengo derecho a cobrar este importe adicional. Y bueno, y como saben, hoy en día las tecnologías, mejor dicho, nos ayuda para hacer esos análisis predictivos. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un paper de un alumno de la Universidad de Lima, ¿no?, que predijo los postulantes que cometerán fraude interno en una compañía, ¿no?, usando algoritmos de aprendizaje subordinado. Fíjense qué importante que es que antes de que entre el colaborador en la empresa, ya le estoy evaluando qué probabilidad existe
de que este colador cometa fraude. Y esto es bien interesante. Esto nos enfocamos en lo que queremos ahora, los auditores o los gestores de riesgo de fraude, que es en la previsión o prevención, mejor dicho, de los riesgos de fraude y no tanto en la detección. Bien, una vez tenemos claro ya eh, la regla del juego, qué tipo de riesgos tenemos en nuestra organización, implementamos controles, ¿no? Y los controles, como saben, tienen un matiz preventivo, controles preventivos, aquellos que implementamos antes de que se materialice el fraude, buscando evaluar o impedir que se produzca el fraude, por lo tanto atacamos la probabilidad, y aquellos controles detectivos, donde vamos a atacar el impacto. ¿Por qué? Porque lo detectamos una vez ya se ha materializado. La idea es tener ambos controles. No vamos a entrar en detalle, pero hemos hablado de segregación de funciones. Cuando yo tengo que asegurar quién tiene acceso a qué, es un control preventivo, y el canal de denuncias o una auditoría interna es un control detectivo, ¿no? Lo ideal es que tengamos ambos. Importante que lo integremos, por supuesto, con la evaluación del riesgo de fraude. Recuerden que control viene después de riesgo y consideremos siempre los factores específicos de mi empresa. Y, por supuesto, utilicemos tecnología, utilicemos procedimientos predictivos como el que hemos utilizado o como que hemos hablado hace un rato. Bien, lamentablemente, a veces nos damos cuenta del fraude cuando ya ha pasado, ¿no? Lo hemos detectado, insisto, a través del canal de denuncias. ¿Por qué digo a través del canal de denuncias? Porque más de un 40% de los fraudes son detectados a través del canal de denuncias y más de un 30% de fraudes son detectados a través de auditorías internas. Y vamos a tener que hacer una investigación. ¿Sí? Entonces, esa investigación, por supuesto, tiene que ser en base a unos criterios bien definidos, ¿ok? Y la idea es, bueno, primero es haber establecido un sistema efectivo de reporte de denuncias. No voy a entrar en detalle, pero ustedes saben que en España, a partir de 50 trabajadores, tenemos que tener un canal de denuncias. Cualquier modelo compliance, el control detectivo por antonomasia es canal de denuncias y obligatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen, insisto, también una ISO, que es la 37002, que les ayudará a asegurar que su canal de denuncias está acorde a las buenas prácticas internacionales. Al final siempre buscamos la cultura de diga algo si ve algo. Es importante establecer un protocolo, no es que cuando investiguemos, digamos, vamos a investigar y punto, no, yo tengo que tener un protocolo, unas instrucciones, una receta de cómo llevar a cabo esa investigación. Vamos a analizar datos y luego es importante comunicar esos resultados, y esa comunicación debe ser precisa, clara e imparcial. Y luego van a venir las acciones correctivas, ¿no? Y esto es importante. Es decir, ¿qué hemos aprendido de este fraude? Tenemos que mejorar el control interno, tenemos que aplicar una acción disciplinaria, tenemos que mejorar la formación en nuestros trabajadores, o incluso tenemos que hacer uso del seguro que tengo contratado. Al final lo que busco también es evaluar la efectividad, que recuerden que es la suma de la eficacia más la eficiencia de esa investigación. Bien, y ya para acabar, el último principio justamente nos habla, ¿no?, de qué tenemos que revisar los auditores internos cuando hacemos ese servicio de aseguramiento. Primero, los temas generales, ¿no? Efectivamente, tenemos que asegurarnos que exista un programa de fraude, que exista una política de gestión de fraude, que existan perfiles de puesto o descriptores de puesto o MOF, como le llaman en sus países, y que efectivamente se hayan comunicado esas funciones a los trabajadores o colaboradores. Desde el punto de vista de la prevención, de nuevo, una política antifraude, un manual de procedimiento de gestión de riesgo de fraude, por supuesto la matriz de identificación y evaluación de riesgo de fraude, que nos va a dar ese mapa de calor, ese mapa de riesgos, un manual de procedimientos de evaluación de antecedentes, es decir, antes de que entre nuestro personal, nuestro trabajador, ya le estamos evaluando. La evaluación viene antes, no cuando ya está dentro. ¿Ok? Un listado de qué controles preventivos tenemos en la organización. Siempre es importante hacer ese programa de formación en la ética para negocios, ¿ok? Y esa formación tiene que ser ad hoc. No es lo mismo hacer una formación para el gerente de compras que para el gerente de ventas. ¿Ok? La formación tiene que ser ad hoc. Y en general ese programa de formación para gestión de riesgo de fraude. Control detectivo, ya hemos hablado, canal de denuncias, ¿ok?
informes de monitoreo sobre estos controles y el seguimiento de los planes de acción. Y como respuesta, es importante un régimen de sanciones. Es importante el manual de procedimiento de investigaciones. Manual de procedimiento de investigaciones con tecnología forense, que exista un protocolo de investigación, que exista una bitácora de acciones disciplinarias. Por el mismo fraude, deberíamos tomar la misma acción. Es decir, seamos justos también, seamos imparciales. Una bitácora de procedimientos penales y civiles y una bitácora de reclamos a seguros por deshonestidad. Y bien, ya para acabar, solo les voy a robar algunos minutos, algunos red flags que es importante que tengamos en cuenta. Cuando hay cambios significativos en patrones de comportamiento, cuando hay fuertes deudas personales, aquellos trabajadores que no quieren salir de vacaciones, cuando tenemos ingresos suficientes para el estilo de vida, es decir, vivir por encima de las posibilidades, cuando existe un volumen de ventas bajo y un alto número de despachos, cuando existen dudosas condonaciones de deudas comerciales, cuando existe un incremento inusual de ingresos no proporcional al aumento en costos, aparentes facturas duplicadas, alta rotación en puestos de supervisión, por ejemplo, si se me va continuamente el gerente de finanzas. ¿Qué pasa cuando uso de manera injustificada un único proveedor? A mí me da miedo cuando me dicen proveedor único, cuando el colador tiene dificultades financieras, cuando hay demasiada cercanía con el cliente y el proveedor, cuando no hay señales de alerta, cuando se rehúsa ese gerente a establecer controles, ¿ok? Cuando tiene esa actitud defensiva, cuando tiene esa actitud de intimidación, cuando lamentablemente hay divorcios, problemas familiares entre medio, cuando se quejan de que existe salario inadecuado, por tanto evalúen cómo está ese clima laboral en sus empresas, cuando hay problemas de adicciones y cuando hay excesivas presiones. Insisto, les recomiendo esa serie que se llama Dirty Money, que la están dando, o por lo menos está en Netflix. Y ya para acabar, simplemente, lamentablemente, no funciona la música, no funciona el sonido, pero quiero rescatar un libro de James Norbury que se llama Gran Panda y el pequeño dragón, que dice: ¿qué es más importante?, preguntó Gran Panda, ¿el viaje o el destino? La compañía, dijo el pequeño dragón. Así que muchas gracias por acompañarme durante estos minutos y ahora quedamos atentos a las posibles preguntas que puedan haber. Pues muchísimas gracias, Juan. No has, las expectativas las has cumplido perfectamente y todo el mundo, de las más de 200 personas que han estado siguiendo tu presentación en vivo, luego ya sabes que esto queda grabado, porque tú también lo has usado en la página web del ICPF y es posible también, pues, oye, consultar todos estos conocimientos porque el objetivo del ICPF, pues, es la lucha contra la corrupción y el fraude y en ese sentido, pues la formación o poder contar con profesionales que nos digan cómo hacer las cosas, como nos lo has explicado tú, pues es magnífico, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Marta, pero quería antes yo hacerte una cuestión, ¿no? Una pregunta, porque tenerte a ti, que bueno, que tienes eres español, pero trabajas con la cultura latinoamericana, ¿no? Estás casado con una chica peruana y tienes bueno, pues la doble cultura, ¿no? A ver, la europea y la latinoamericana, ¿no? Luego también tus varios gorros por tu desempeño, tanto en la parte de compliance, que es, bueno, una profesión que se está desarrollando mucho, ¿no? En base también a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como auditor un 10. Y ahora tenemos una serie de retos, porque bueno, COSO fue más el año pasado, pero ahora mismo, como tú decías, tenemos estas nuevas normas de auditoría interna bueno, que están ya presentes, se pueden estudiar obligatorio para la gente del año que viene, ¿no? A partir de enero. Eh, Tú como profesional de Redondo, que eres responsable también de la implantación de estas cosas, ¿qué consejos darías? Porque ha habido cambios, no son muy sustanciales, pero sí es un paso adelante importante, ¿no? Como has comentado en las nuevas normas. ¿Cómo nos recomendarías que se abordase en este cambio de normas, ¿no? ¿O por dónde empezar para que la gente, que muchos son auditores internos, puedan, bueno, pues seguir también tu profesionalidad y tu estela y tus conocimientos para poder llevar a cabo esta nueva implantación de las nuevas normas de auditoría interna? Bien, gracias por la pregunta, Juan Ignacio. Eh, Como hemos dicho, en la webinar hay 234 debes.
Es decir, cuando nosotros leemos esas 125 páginas en inglés, porque todavía el Instituto de España con la FLY, como sabes, está sponsorizando esa traducción al español y en breve la vamos a tener, pero de momento la tenemos en inglés, como todo, ¿no? Primero es en inglés. Entonces, lo primero es evaluar esos 234 debes, es decir, qué tenemos que asegurar sí o sí los auditores internos en nuestras organizaciones. Y como bien has dicho, Juan Ignacio, sí que hay una especie de cambio de forma y el fondo yo creo que se mantiene y me atrevería a decir que incluso le está dando más potencia a la cercanía que tenemos que tener los auditores internos justamente respecto al fraude, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, porque recuerden que al final cuando hay un caso de fraude y todos estamos actualizados y escuchamos las noticias, la pregunta es, ¿y dónde estaba el auditor? ¿No? O sea, nadie se está cuestionando de si el auditor estaba inmerso o no, porque eso ya sería un tema gordo, pero dice, ok, el auditor, bueno, el auditor se tiene que asegurar que efectivamente haya evaluado la empresa los riesgos de fraude, que nosotros tengamos claro cuáles son los esquemas de fraude, que nosotros tengamos claro cuáles son los controles y que nosotros testeemos los controles, tanto desde el punto de vista de diseño como efectividad. Y además, en general, que evaluemos el GRC, ¿no? Recuerden ahora que en el propósito de las NOGAI, que es el dominio uno, el propósito me atrevo a decir que es de los que más ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el dominio uno y ha cambiado mucho el dominio 3, el tema de las responsabilidades que tiene el board, ¿no? Pero el dominio uno que nos habla del propósito nos dice justamente que nosotros como auditores tenemos que evaluar los procesos de GRC, es decir, la G, la governance, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar las buenas prácticas, ¿no? Utilicemos el buen gobierno corporativo. ¿Qué hacen las grandes empresas, las que cotizan en bolsa justamente para establecer esas buenas normas o esas reglas del juego? Y por supuesto, insisto, evaluamos los riesgos y los controles. Pero como respuesta a tu pregunta, Juan Ignacio, empecemos por esos debes. ¿Ok? El instituto, aparte de esas 125 páginas, tiene un documento más resumido de 65. Lo digo por si alguien no quiere leerse las 125. Entonces, agarramos el de las 65 y nos vamos a los debes y empezamos a asegurar cosas que tenemos. Para empezar, cambiemos el estatuto. Saben que el instituto hace 2 semanas ha sacado un estatuto de auditoría interna adaptado a las NOGAI, ¿no? Por lo tanto, lo primero, tengamos esa conversación con el máximo órgano de gobierno, ¿no? En esas reuniones que tenemos de comisión de auditoría, si puede ser sin presencia de la alta dirección, como bien recomienda las NOGAI, y establezcamos el mandato y actualicemos nuestro estatuto. Y a partir de ahí evaluemos, ok, qué responsabilidad nos va a dar, digamos, el board respecto, por ejemplo, el fraude y respecto a otros riesgos, por ejemplo, el que has dicho de compliance, que además es súper amplio porque habla de diferentes riesgos, responsabilidad penal. O sea, tenemos que hacer, en verdad, el auditor interno tiene que ser un Superman. Así que esa es un poco la conclusión. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues si te parece, te trasladamos las preguntas de nuestros oyentes. Bueno, la primera te dice que dónde podemos encontrar el borrador de requerimiento tópico de ciberseguridad que has nombrado. Esto está en la página del instituto. Si quieres, Juan Ignacio, te lo envío luego y digamos, lo cuelgas en la página también, o bueno, ya, porque es de acceso Se lo público. pasas a Sí, Marta, pásalo a a Marta Marta. y bueno, si es público, pues estupendo, creo que sí. Ujú. Sí, sí, pues Perfecto. Entonces, lo lo, colgaremos lo tienen en la página del Instituto de Auditores Internos Global. Y Ujú. como saben, ha seguido un poco el esquema de las NOGAI. Ha salido la versión borrador, 90 días de encuesta pública y posteriormente el instituto lo que hace es consolida esas encuestas públicas y emite, digamos, el informe, digamos, definitivo. Pero ojo, está en borrador todavía, ¿ok? Pero sí, te paso el link, Marta, luego es de acceso público. Vale, perfecto. Pues lo colgamos en la página, así que todos lo tendréis en la página de la asociación ICPF. La siguiente pregunta, creo que lo has vuelto a decir, pero nos pedía si le puedes decir el nombre de la serie de Netflix que has recomendado, aparte de, bueno, felicitarte por la conferencia. La serie se llama Dirty Money y cada capítulo incluye un caso de fraude, muchos súper conocidos por todos. Bien interesante. Ah, por cierto, hay una película, para aquellos que les guste mucho Perdón, hay una película que se llama
que la sacaron el año pasado, que se llama, no sé si la han visto, que se llama Reality. Y esta película también está muy buena porque justo habla de un caso de fraude, pero es muy buena porque habla y, ¿cómo se llama? Transcribe literalmente un interrogatorio del FBI. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie mejor que para hacer un interrogatorio que el FBI. Por lo tanto, si queremos aprender, aprendamos de ese interrogatorio del FBI. Porque, ojo, hacer un interrogatorio de fraude no es nada fácil y es muy riesgoso. Pues ahí van serie y película. Perfecto. Seguro que aprendemos de ambas. Eh, bueno, la siguiente te hace dos preguntas Luis Miguel Mendoza, aparte de agradecerte también por la eh, presentación. Te dice, ¿cuál crees que es el nivel de importancia de la cultura organizacional para la interiorización del COSOF RM y quién debe impulsarla? Bien, fíjate que la cultura, gracias Luis por la pregunta. La semana pasada estuve comiendo y almorzando con Luis. Eh, Fíjate que la cultura es la manera de hacer las cosas, ¿no? Para aquellos que somos emigrantes, hay una frase que tenemos en mente que es ahí donde fueres, a lo que vieres. ¿Ok? Es decir, tú no vienes con una cultura, pero se tiene que adaptar a la cultura. Por lo tanto, si en esa empresa no existe esa cultura antifraude, es decir, en algún momento, ustedes saben, hay un estudio de Lincoln Wells, que no lo he puesto, pero ustedes saben que todos los grupos, por ejemplo, acá, los que estamos las 200 personas o en una empresa, el 20% es totalmente honesto. ¿Qué significa? Que sobre ese 20% no hace falta ni que implementemos controles. El otro 20% es totalmente deshonesto, que significa que van a hacer cualquier cosa para cometer un fraude. Pero lo más crítico de ese estudio empírico que hizo Lincoln Wells en el año 93 es que el 60% es depende. ¿De qué depende? Por lo que hablamos, por ejemplo. Si hay una cultura que sabes que tú imagínate que tú en tu empresa entras y no te hablan nada absolutamente de fraude, de controles internos, nada. No es lo mismo que cuando tú entras en el Welcome Pack, ¿no? Por ejemplo, tú entras en Redondo y el primer día te hablan de fraude, código de ética, rechazo al soborno, tienes que firmar una declaración jurada, por si acaso hay un canal de ética, ¿no? Entonces, eso va impregnando, porque eso es la cultura, es la manera de hacer las cosas. Y luego, como hemos visto, digamos, en el webinar, o no lo hemos visto, pero se los digo porque sale en el coso, hay que tener mucho cuidado con esos gerentes de línea que se saltan los controles, ¿ok? Porque ahí es un riesgo muy alto. ¿Qué significa con eso? Que tenemos que estar alineados. Esa cultura deseada tiene que estar alineada a la cultura ejecutada. No sirve de nada tener mucho paper, ¿no? Como bien sabe Juan Ignacio, el paper compliance, si luego lo que se respira en la organización es otra cosa. Porque esto es como a mi hijo, ¿no? Mi hijo no va a hacer, mi hijo de 5 años no va a hacer lo que yo le diga. Mi hijo va a hacer lo que me vea a mí hacer. Por lo tanto, eso es la cultura, la manera de hacer las cosas, y eso es clave para lo demás. Porque si hay, digamos, controversia en lo que yo leo a través de un código y lo que hacen los gerentes, el trabajador va a hacer lo que hacen los gerentes. O sea que la cultura es básica. No sé, la otra pregunta, Marta, ¿cuál era? O ya me he La otra olvidado. pregunta te dice que cuál es el nivel de liderazgo que debe tener el auditor interno en los procesos de investigación de fraude. Eso va a depender mucho del mandato que tú converses con tu board, con tu máximo órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque normalmente en empresas reguladas, por ejemplo en un banco, el auditor interno únicamente lo que va a hacer es aseguramiento del modelo de prevención de fraude, porque ya existe una segunda línea y ya existe una primera línea. ¿Ok? En empresas, digamos, me atrevo a decir que más industriales, no tanto reguladas, a veces no existe esa segunda línea tan potente, entonces con esas conversaciones con el board, dentro del mandato nos dice, ok, yo necesito que además de ser auditor interno, seas líder o lideres las investigaciones de fraude. ¿Eso qué significa? Que eso lo vamos a establecer en nuestro estatuto de auditoría, por supuesto firmado por él, por el board, por el presidente del Consejo de Administración, y yo como auditor tengo que ampliar mis conocimientos y mis habilidades en investigaciones de fraude. Pero insisto, va a depender mucho del mandato que nos dé el máximo órgano de gobierno.
puede ser que nos diga, no, no, tú únicamente te dedicas a auditar. Yo las investigaciones de fraude vamos a contratar y las vamos a hacer de manera externa. Ok, también es válido. ¿Ok? Muy bien. Ingrid te pregunta que qué relación existe entre el delito de lavado de dinero y el fraude. Bien, lavado de dinero es un tipo de fraude. O sea, tenemos muchísimos tipos de fraude y uno de ellos es justamente el lavado de dineros. Otro es el soborno. Otra es robo de activos. Otro es estados financieros. El lavado de dinero, como ya te puedes imaginar, Ingrid, va muy enfocada a empresas financieras. Es decir, en una empresa como Redondos, el riesgo de lavado de dinero no es lo mismo que en un banco, ¿no? Por tanto, el banco tiene que tener controles muy potentes justamente para prevención de lavado de activos. O sea, el lavado de activos es un tipo de fraude. Vale, Guillermo te pregunta que, bueno, además de felicitarte, que lo que has expuesto implica un proceso más transformacional de las actividades de auditoría interna, que cuáles consideras que son los tres principales desafíos de auditoría interna en materia de fraude y en relación con las NOGAI, y si el talento en inteligencia artificial te preocupa. A ver, voy a contestar la primera porque creo que hay varias acá. Como hemos dicho antes, el auditor interno prácticamente tenemos que ser Superman, ¿no? Y ese es un poco digamos, el reto que tenemos los auditores internos. Primero, empaparnos, ¿no? Respecto al fraude, porque insisto, hay miles y miles de esquemas de fraude. O sea, es imposible que tengamos todos en la cabeza. Dos, y muy importante, es conocer muy bien nuestra empresa, nuestro negocio, el sector en el que estamos. Por eso estoy seguro que aquellos que trabajan en empresas reguladas, cuando contratan un auditor interno para un banco, ¿qué te piden? Experiencia en banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes que conocer muy bien el negocio para establecer esos esquemas de fraude. Y luego, como hablamos, ustedes imagino que se leyeron el borrador de las NOGAI. El borrador de las NOGAI indicaba que los auditores internos nos teníamos que actualizar como mínimo cada 20 horas y reportarlo al instituto. Eso, como saben, ya no existe, ¿no? Porque era un poco, digamos, administrativamente era casi imposible de todos los auditores internos del mundo que hagan esto. Eso sí, si tienes CIA, son 40 horas. Con esto, ¿qué les quiero decir? Lo relaciono con la segunda pregunta de inteligencia artificial, que es que tenemos que estar al día en todo. Estamos en un entorno Bani. Lo que aprendimos ayer, o sea, este webinar, Juan Ignacio, la semana que viene ya está oxidado, ¿no? No, Pues este dura todavía, continuamente, ¿eh? continuamente tenemos que estar actualizados. Entonces, hoy en día, felizmente, a través de estos webinars que nos ayuda ICPF, podemos estar y debemos estar totalmente actualizados, que es la segunda parte. Y la inteligencia artificial, como todo, genera pros y contras, ¿no? Genera muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nos facilita la vida, ¿no? Es decir, hacer los informes de auditoría interna ahora es más rápido, ¿ok? Identificar riesgos del sector es más rápido, ¿no? Porque tenemos ahí un experto que nos habla, digamos, del negocio, pero efectivamente nos genera algunos riesgos. Yo estoy seguro que han visto muchos videos por ahí o muchos fraudes que te llaman y es la voz de tu hijo que te está pidiendo dinero y es la voz de tu hijo, ¿no? Entonces, eso significa que hoy en día tenemos que tener muchos controles, digamos, más relacionados con esa inteligencia artificial. Y acá, de nuevo, lo recomendable es que esa identificación de riesgos, en esos talleres de riesgo, el equipo sea multidisciplinar. Si pueden tener un hacker, mucho mejor en ese equipo. Muy bien, Enrique te pide cómo motivar a las pequeñas empresas a implantar medidas antifraude cuando están ocupadas con otras responsabilidades y cuáles son las estrategias efectivas para las personas jurídicas de pequeño tamaño para que adopten voluntariamente normas antifraude considerando sus limitaciones de tiempo y recursos. Bueno, acá yo creo que es con números, ¿no? Yo creo que siempre los números nos hablan y lo que hablamos, váyanse a sus estados financieros, busquen el importe neto de la cifra de negocio, multipliquen por el 5% y díganle al máximo órgano de gobierno, esto es lo que estamos perdiendo por fraude. Y no lo digo yo, lo dicen McKinsey, lo dice ACFE, que son,
digamos, consultoras y asociaciones muy conocidas por todos, ¿no? Entonces, insisto, el 5% de las ventas me parece un importe considerable para, digamos, poner las balas, ¿no? Poner los recursos en ese fraude. Pues muy bien, Patricio te pregunta, aparte de felicitarte, como casi todos, que si sabes cuándo estarán disponibles los estatutos para el sector público. ¿Estatutos te refieres a las NOGAI? Me imagino que te refieres a los requerimientos tópicos del público. Todavía el instituto no nos ha dado fechas. Bueno, digo el instituto porque es la información que cuelgan en su página web. No ha dado fechas. Lo que sí sabemos que a final de año vamos a tener todos. Van a salir paulatinamente. El sector público parece que por orden está el último, pero no lo sé si van a seguir ese orden que han puesto en la página web. Pero lo vamos a tener a final de año el versión definitivo. Recuerda, imagino que la pregunta es porque tú trabajas en el sector público. Recuerda que las NOGAI tiene al final una sección específica del sector público, porque justamente lo que busca estas NOGAI es que sean también adaptables al sector público, que es otro mundo totalmente diferente al sector privado. ¿Ok? Entonces, ayúdate con esa parte de las NOGAI y estate atenta a los próximos meses en la página web del instituto. Muy bien. Raquel dice que quería saber si para la detección del fraude se necesitan detectives. Puede ser una herramienta, ¿no? Dentro de esas investigaciones de fraude, insisto, eh, lamentablemente antes de la charla yo quería poner un video, pero luego calculé los tiempos y no me daba. Y era un video justamente que graficaba en que más del 40% del fraude se detecta a través de un chivatazo. Alguien se chiva, ¿no? Y a veces alguien se chiva, incluso alguien que ha estado en el fraude, pero que no ha recibido su parte del pastel. ¿Ok? Entonces, si efectivamente tú quieres evidenciarlo, puedes contratar un detective privado, por supuesto, siempre cumpliendo con la ley. ¿Ok? Puedes contratar un detective privado. De hecho, un canal de denuncias es como un detective privado 24/7, ¿no? Pero sí, es posible investigar. De hecho, recuerda que la investigación de fraude la tiene que hacer un equipo multidisciplinar. Y entre ellos puede ser un detective, un perito, un contador, o sea, un contable, un ex de la policía, ¿no? O sea, tiene que ser un equipo multidisciplinar experto en investigación de fraude, porque, insisto, son bien críticas esas investigaciones. Bueno, ya vamos a tener que finalizar. Nos preguntan sobre Yo la creo que grabación. Sí, estará colgada en la página de la asociación y si te parece, te paso ya la última pregunta, que es ¿de qué manera se puede garantizar la autonomía necesaria para la gestión de un canal de denuncias? la buena práctica, insisto, en España o en los países que estén, normalmente siempre está la responsabilidad penal de la persona jurídica y hay recomendaciones. Yo me voy a basar en la práctica internacional, es tener un canal de denuncias externo a la organización. Ese canal de denuncias debe ser una empresa, digamos, que tenga experiencia en canales de denuncia. Por supuesto que sea muy tecnológica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que asegurar el anonimato. ¿Ok? Por lo tanto, mi recomendación es que lo hagas externo a través de una consultora especializada en canal de denuncias que te asegure las buenas prácticas, que te asegure el anonimato. Y otra cosa importante también, el que reciba esas denuncias, porque tiene que haber alguien en la empresa que reciba esas denuncias, que sea un comité o una comisión de personas, no una sola persona, ¿no? Por ejemplo, si es el compliance officer, que ese compliance officer tenga un comité a poder ser compuesto por número impar y que, por supuesto, haya mujeres y hombres, ¿no? Porque muchas denuncias va a estar relacionado a hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es una buena práctica. Yo creo que, Bueno, Marta, para la próxima hacemos solo preguntas y respuestas, Juan Ignacio. Esto Sí, es de lo más... han quedado muchísimas. Esto pasa casi siempre. El tiempo es limitado. No podemos abusar tampoco del tiempo del resto de asistentes ni de nuestro ponente. Ya sabéis que siempre damos unos minutos más, pero tenemos que cerrar. Darles a todos las gracias por asistir.
a Juan en especial por compartir todo su conocimiento. Y el próximo mes tenemos la siguiente martes class, que os esperamos a todos para que nos acompañéis. Será, os lo 14, el daba, 14 de el mayo, ¿no? Y va, 14 sobre la ISO 37003. ¿eh? sí. Y antes, bueno, a finales de abril, recordad lo del CLAFO. Podéis tener toda la información también en la página web del ICPF, que es otro punto de encuentro. Y adicionalmente, pues sabéis que también tenemos pues, acuerdos con colaboradores, universidades, para también ir, no solamente como le hace Juan, ¿no? Parecer buenos profesionales, ser buenos profesionales, sino parecerlo. Y sabéis que en el ICPF tenemos el CIE-AF, Certificado Internacional de Experto Antifraude. Y bueno, también a finales de abril, también Auditur tiene un curso virtual donde bueno, pues la gente se puede formar y tomar el examen en la próxima convocatoria. Sin más, sabéis que no nos paramos. Muchísimas gracias, Juan, por de verdad impresionante y por compartir tus conocimientos con este colectivo. Y a ver si vamos metiendo nuestra granito de arena y ese 5% pues lo bajamos un poquito más. Así es que nada, Gracias a un todos, saludo a gracias a todos. vosotros y Muchas buen día. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.